palabra de él, si no se conforma a la revelación bíblica, es palabra de hombre. Y si ataca la palabra de Dios, es un necio, como tú dices. No es una persona a la cual tenemos que darle ningún tipo de validez. Así es. No importa que tenga todos los PhD, doctorado y lo que sea. Es un simple ser humano y punto. Y punto. Y necio. Un enemigo de la fe cristiana. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y de una vez, Julián, vamos a entrar al tema que nos atañe Sí. en este día. Y hay que hablar de Yuval Noah Harari. Es un Junior Advisor, un alto ejecutivo del Foro Económico Mundial. Y recientemente produjo una información que ha impactado. Él ha hecho un pedido, un llamado sumamente irreverente y alocado. Claro. Claro. Algo que yo creo que hasta la gente que no es cristiana, pero que sabe los valores de la palabra de Dios y que por la gracia común practica algunos de ellos, le ha zumbado el oído ante la petición tan soberbia, arrogante, inoportuna, alocada e irreverente que ha hecho este hombre. Así es. Este hombre se ha atrevido a hacer un pedido, un llamado, de que a través del uso de la inteligencia artificial se le escriban las escrituras. Él está pidiendo que ya hay que crear una Biblia globalizada a partir de que la escriba la inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Mira, es interesante que podamos tocar este tema porque lamentablemente, podemos decirlo así de manera tajante, Yuval Harari es una de las voces más escuchadas en el mundo de hoy. Estamos hablando de una persona que es considerada como una especie de profeta de la agenda globalista. Y él estuvo participando, esas declaraciones la dio recientemente, la dio en lo que es, como tú decías, el Foro Económico Mundial. Su presidente, Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, ellos lo han vinculado tanto a Yuval Harari, que Yuval Harari es un asesor de ellos, pero también es alguien que ellos entienden que es alguien que el mundo debe de seguir sus ideas. Para nosotros, honestamente, no nos sorprenden las declaraciones de Yuval Harari, quien cabe resaltar que se hizo famoso. Estamos hablando de una persona joven de 42 años. Se hizo famoso a través del libro Sapiens. Ese libro, un libro que ha sido traducido a muchos idiomas y una venta de más de 40 millones de libros han sido vendidos. Y estamos hablando de que este señor, el libro Sapiens, breve historia de la humanidad, Homo Deus, breve historia del mañana, 21 lecciones para el siglo XXI y la serie Sapiens. Más de 40 millones de ejemplares, 65 idiomas, es considerado uno de los intelectuales públicos más influyentes de la actualidad. Pero, ¿por qué no ha de sorprendernos las declaraciones de este señor? Porque él es un activista del nuevo ateísmo, porque él es ateo. Vamos a empezar por ahí. Y también es un activista del lobby LGBTIQ+, porque él también pertenece a ese grupo. O sea, él está casado con un hombre. Es una persona que ha manifestado en muchas de sus declaraciones su rechazo a la fe cristiana y su ataque a la cristiandad. O sea, los libros, por ejemplo, el libro Sapiens de él,
donde yo he visto incluso cristianos que han hablado de ese libro, son libros que hay que leerlo con pinza. ¿En qué sentido? Yuval Harari es un filósofo, es un historiador, y desde una perspectiva histórica hay informaciones interesantes que sus escritos pueden arrojar, pero Yuval Harari es darwinista, Yuval Harari es evolucionista, Yuval Harari ve el cristianismo como una mitología. Y esto que él está proponiendo es sumamente, es algo de un ataque contra la Biblia, porque al final lo que él anda buscando es que a través de la inteligencia artificial la gente sea manipulada para aceptar los antivalores de esa agenda globalista. ¿Por qué decimos esto? Porque él está hablando de que la creación de una Biblia por inteligencia artificial produciría mayor inclusión, acuérdate de esa palabra, lo que quiere decir en el mundo de hoy, y mayor equidad. Esa famosa inclusión no es más que las personas acepten la ideología de género, que las personas acepten todos los comportamientos que promueve toda esta ideología de construcción de la sexualidad. Y ciertamente esto, lo que se está haciendo aquí a través de presentar estas ideas, es con la intención de someter a la gente a la manipulación de una inteligencia artificial que es preentrenada y que es sesgada y que es una de las cosas que hemos denunciado nosotros aquí y que hemos alertado a los cristianos en programas que hemos hecho anteriormente. No sé si te acuerdas que una de las cosas que decíamos es que uno de los peligros de la inteligencia artificial es el adoctrinamiento. Y a eso es lo que está apostando Yuval Harari con esto. Es al adoctrinamiento y a sacar al cristianismo de todas las cosas. Entonces, en este primer comentario, quiero dejar establecido aquí de que estamos ante un enemigo público de la fe cristiana, estamos ante una persona que no escatima esfuerzo para atacar los principios y valores de la cristiandad, y es un evolucionista que no es científico, porque a veces cuando se habla de Yuval Harari dice, no, porque Yuval Harari es científico. Yuval Harari no es científico. Yuval Harari es un filósofo posmoderno del mundo de hoy, que le está hablando al mundo y que quiere inyectar el ateísmo, el evolucionismo, y es uno de los que ha hablado mucho del transhumanismo. Una locura que solamente cabe en la cabeza de personas personas que se creen que están por encima de Dios. O sea, Yuval Harari apuesta a que el hombre puede tener vida eterna aquí, a través del transhumanismo. Una locura. El transhumanismo es una locura, porque no es verdad que el hombre, eso es una ilusión, y eso se le está llamando argumentación científica, filosofía de alto nivel, pensar de que, él dice, por ejemplo, y ya con esto te paso, Francis, él dice que el ser humano no muere porque ha sido algo determinado por Dios, porque no cree en Dios. Él dice que es falla técnica de la evolución, que por eso es que el hombre muere, por eso hay enfermedad y demás, que cuando el hombre supere eso, que obviamente es una locura, porque si nosotros nos vamos a cómo el mundo de hoy se está llevando, o sea, el planeta Tierra, señores, la gente, los científicos objetivos saben que el mundo va a tener un final, la Tierra va a tener un final. Esta gente hablan como que la Tierra nunca se va a acabar, pero eso de que, por ejemplo, cuando uno ve el cambio climático, la deforestación masiva, la contaminación de los elementos básicos creados por Dios, como el agua, el aire, cuando uno ve la explotación de los recursos naturales y uno ve la no renovación de los recursos naturales por la avaricia del hombre, este planeta es cónsono con la Biblia de que va a tener un final, viéndolo de una perspectiva solamente de ciencia. Entonces esta gente no habla en eso y a grosso modo, ¿verdad?, de manera general, no nos podemos sorprender, pero sí debemos hablar del tema de Yuval Harari, y los cristianos deben de conocer lo que Yuval Harari dice, porque Yuval Harari tiene influencia de impacto mundial y sus palabras es un profeta de toda la cultura
anticristiana de Occidente. La Biblia dice que Dios prende en la propia necesidad del corazón al hombre. Y solamente hay que dejarlos hablar a las personas que piensan como él, para que caigan en sus propias contradicciones. Porque tú lo ves hablando de que es una falla técnica de la evolución. Entonces usted está contradiciendo la ciencia. Claro. Y ustedes no son los que apoyan la exploración espacial para buscar otros mundos, porque saben que este mundo va en un proceso de dejar de funcionar al final de los tiempos, y gracias a nuestro Dios que lo va a restaurar todo. Eso es. Entonces, dicen una cosa por un lado y se contradicen con la otra. Es como tú dices, un profeta postmodernista, ateo, es maestro, como dijiste también, es escritor y da sus conferencias también, y él comulga con la idea pues de reformar la espiritualidad, porque ya se están metiendo. Por eso es que en un programa nosotros decíamos que estas agendas vienen, como decimos en dominicano, pidiendo cacao. O sea, por favor, acepten esto, Sí, por favor, la inclusión, la diversidad. Pero es como dice la palabra de Dios en una parte, que dice que las zorras pequeñas hacen un desorden porque se te meten flacas al sembradío por una brecha pequeña, pero después no pueden salir cuando se engordan. Y así son esta gente. Sí. Ya oye dónde están apuntando. Ya a la clara vienen por la Biblia. Sí. A la clara vienen por la palabra de Dios. Y ya nosotros sabemos cómo va a terminar eso. Así que ellos quieren reformular la espiritualidad y que sea una inteligencia artificial quien reescriba la Biblia para que esté a tono con todas las religiones correctas de estos tiempos. Y algo que me llama la atención, Julián, y con esto te paso de una vez. Los ataques a la Biblia son y siempre han sido el pan de cada día del impío. Sí, siempre. Del diablo usando instrumentos. Siempre. Y por el carácter de la cosmovisión bíblica, de que nos llama a nosotros a amar, a perdonar, a no ser agresivo, a no maltratar, a no obligar a nadie a aceptar la fe, sino que por predicar el evangelio el Señor obra. Nos ven como... Jesús dice que estamos llamados a ser mansos y ellos a veces nos ven como mensos. Porque, ¿por qué este caballero no dijo: vamos a utilizar la inteligencia artificial para reescribir el Corán? No. ¿Por qué no lo hace? Porque él sabe que esa gente no juegan. Exacto. Esa gente no relajan. Exacto. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con una revista en París? Eso fue un desastre. Porque hicieron una caricatura de Mahoma. Sí. Pero ellos saben que esa gente no juega ni son mansas. Esa gente son agresivas y defienden su religión a precio de su propia vida. Pero claro, a la Biblia, a la verdad, sí la atacan. Sí. Entonces, eso es algo que uno, como tú dijiste, uno no debe sorprenderse. No. Y tampoco podemos preocuparnos. En cierta forma, no podemos preocuparnos porque sabemos bien que estos ataques hacia la palabra de Dios empezaron desde el jardín de Edén. Exacto. Y hasta nuestros días. Y este no será el último, pero tampoco será el último en que también va a fracasar. Eso es así. Y también, cuando se ataca la Biblia, se está atacando el fundamento de la fe cristiana. Porque es la Biblia la que habla de la historia de la redención. Sí. Y que es, ya desde una perspectiva espiritual, el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es Jesús, pero ¿dónde Jesús ha sido revelado? Es en la Biblia. Entonces, atacar la Biblia es atacar la base de la fe cristiana, porque el cristianismo se sustenta en la revelación de Dios dada por medio de su palabra. Entonces, ese es un ataque que hay en el mundo actual. Y el cristiano debe de estar muy claro y convencido de eso. Mucha gente lo que te dice es: no, porque Yuval Harari es un gran intelectual, es un gran qué sé yo qué. Sí, pero de estas cosas no sabe. Dios le dice que él es un necio. Él es un necio. Porque a veces quieren usar lo que es la falacia del impresionismo para querer callar a las voces
que son contrarias a esas ideas. Hoy día se usa mucho eso. Y eso se conoce como falacia de autoridad, perdón. Bueno, el impresionismo también, pero en este caso viene siendo falacia de autoridad. Eso es lo que es. Donde una persona, porque tiene mucho conocimiento, ha hecho mucho estudio de algo, y tiene influencia, ya por eso palabra de él es palabra de Dios. Pues se equivocó. Palabra de él, si no se conforma a la revelación bíblica, es palabra de hombre. Y si ataca la palabra de Dios, es un necio, como tú dices. No es una persona a la cual tenemos que darle ningún tipo de validez. Así es. No importa que tenga todos los PhD, doctorado y lo que sea. Es un simple ser humano y punto. Y punto. Un enemigo de la fe cristiana. Entonces, nosotros como cristianos no podemos intimidarnos. Y por eso es tan importante que el cristiano tenga un conocimiento claro, y quiero aprovechar esta parte para decirlo, tenga un conocimiento claro de la doctrina de las Sagradas Escrituras. O sea, tenga un conocimiento donde esté muy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, porque incluso los ataques de la Biblia vienen hasta desde adentro. Nosotros tenemos la teología liberal. Yo he escuchado personas que son académicos de universidades cristianas de este país decir que la Biblia tiene mitología y dan clases de teología porque hay un ataque desde adentro. Hay una teología liberal, hay un grupo de personas que abrazaron todas esas ideas que se hicieron fuertes a principios del siglo pasado, todas esas ideas de querer sacar y cuestionar lo sobrenatural que la Biblia presenta, y eso ha permeado la cosmovisión cristiana de muchísima gente y la atacan. Pero ese puede ser otro tema para quizás otro programa. El punto que yo quiero resaltar aquí es que el cristiano debe estar convencido de que la Biblia es infalible, es nuestra autoridad de fe y práctica. La Biblia es inerrante, o sea, no tiene errores. En su mensaje es cónsono desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema principal es la historia de la redención por medio de Jesucristo. Los cristianos debemos saber que la inspiración de las Sagradas Escrituras es una doctrina fundamental. Si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo estoy negando una doctrina fundamental de la fe cristiana. Y también hay evidencias externas que muestran que la Biblia es la palabra de Dios, donde escritores por ejemplo, cuando uno mira lo que fueron escritores de los primeros cristianos después de los apóstoles, y vemos cómo había recopilación, por ejemplo, del canon del Nuevo Testamento, lo que tiene que ver con eso de el canon. Esa palabra lo que significa es que es es como la regla de nosotros, o sea, es aquello por lo cual nosotros nos regimos. Nuestra constitución. Exacto, y ya vemos que desde el segundo siglo ya estaba muy claro cuáles eran los escritos que forman parte, por ejemplo, del Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento la iglesia nunca tuvo desde sus inicios problemas con eso. O sea, lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de que nosotros tenemos una fe cimentada en la palabra de Dios. Y un comentario que hizo Yuval Noah Harari, que fue totalmente errático, es el tema de que a través de la inteligencia artificial se creará una Biblia, dice él. Él lo dice, lo voy a decir textualmente cómo fue que él dijo, que porque tú lo mencionaste, esa parte donde él dice que la inteligencia artificial es la primera tecnología que puede crear nuevas ideas. La inteligencia artificial puede crear nuevas ideas, incluso escribir una nueva Biblia. Y dice Yuval Noah Harari, dice, reemplazar las escrituras creará religiones unificadas que en realidad son correctas. Que son correctas a través de la inteligencia artificial, donde hay un sesgo, y lo que la inteligencia, las agendas de hoy lo que buscan es la fragmentación de la sociedad, porque mientras más débil es una sociedad, más fácil pueden imponer toda su perversión. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia sí forma gente correcta. Mira qué dice la Biblia. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña
hacer lo correcto. Aquí lo leí en la Nueva Traducción Viviente para tener un entendimiento más claro, ¿verdad? La versión para aquellos que están escuchándolo, ¿verdad? De esta manera como lo estoy leyendo, 2 Timoteo 3:16. Entonces, 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Lo que realmente forma personas correctas es la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero, porque es la inspiración del Dios que creó el cielo y la tierra y que creó al ser humano y que ha establecido cómo es que el ser humano debe de vivir por medio de la revelación que él mismo ha dado en su palabra. Y esa palabra es útil para enseñarnos. ¿Y qué nos enseña? Lo que es verdad. Uno de los atributos de Dios es la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Y por ende, todo lo que proviene de Él es lo que es conforme a la realidad, es veraz en todo lo que nos enseña. ¿Y qué hace eso? También, ¿qué hace las Escrituras? Para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Qué cosa es pecaminosa? Nos enseña lo que es verdad y también nos hace ver lo que está mal, lo que ofende a Dios, lo que está mal ante sus ojos, lo que está mal ante el prójimo también, las acciones y conductas que afectan a otros, conductas y acciones que nos dañan a nosotros mismos. Las Sagradas Escrituras nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La única manera como el hombre puede conducirse por un camino correcto es cuando la palabra de Dios es su manual de vida. Y solamente la palabra de Dios va a ser el manual de vida de todos aquellos que reciben como Señor y Salvador a Jesucristo. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en el Señor, aceptando la revelación que Él ha dado de sí mismo y deciden seguir a Cristo y sus enseñanzas. Respecto a los medios tradicionales, como la prensa, la radio y la televisión, él estuvo hablando de que por muchos años, pues lo que hacen es que dan la información ya de ideas, transmiten ideas, cuestionan sobre ideas, pero que no son capaces de crear nada nuevo. Uh-huh. Pero que con la inteligencia artificial, sí. Y aquí voy a hacer dos cosas, uh-huh. y no quiero que se me malinterpreten esto. La palabra de Dios en Apocalipsis habla sobre una bestia a que se le dio aliento de vida. Ellos quieren alimentar este tipo de bestia. No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea la bestia de Apocalipsis, para que no vayan a decir que yo dije eso. Pero no te cojan ese pedacito. Exacto. Yo quiero hacer es como un símil, en cierta manera, que me es permitido. Ellos quieren alimentar esta bestia. Ellos quieren darle vida a esta bestia. Eso es. Pero son unos mentirosos. Cuando él dice que la inteligencia artificial sí puede crear cosas nuevas, eso es mentira. Eso es mentira. No se las compre. ¿Quién alimenta la inteligencia artificial? Usted y yo cuando la utilizamos. Uh-huh. ¿De quién aprende? ¿De quién se entrena? Del conocimiento humano. Eso no apareció de la nada, como nada debajo del cielo. Todo ha sido creado. La inteligencia artificial es una creación del hombre y quieren inventarse ahora un Dios conforme a su propia mente. Eso es. Como Dios muchas veces lo ha dicho. Tienen la mente de los atenienses. Quieren cosas nuevas. Quieren ideas nuevas. Quieren que la inteligencia artificial les cree nuevas páginas. Cosa que él critica, que Gutenberg inventó la imprenta, pero que lo único que hizo fue reescribir ideas pasadas de hombres que escribieron la Biblia, que no aportó una sola página nueva. Pero que la inteligencia artificial, si va a reescribir una Biblia, no está hablando de modificar la Biblia, es desechar a la Biblia y hacer otra cosa, que no sé si le quieran llamar Biblia o Constitución Universal del nuevo paradigma. Un sistema de manipulación. Exactamente. Lo que quieren. Pero créanme, es una manipulación más.
No hay nada nuevo debajo del sol. Y la inteligencia artificial, usted la usa y lo que le va a dar son ideas humanas de manera variada, pero al fin y al cabo serán ideas humanas entretejidas una con la otra. Y dos cosas, y termino con esto, Julián. ¿Debemos preocuparnos por esto? Sí y no. ¿Por qué no? Porque ya Dios conoce la historia desde el principio hasta el final. Y la Biblia cierra diciendo que Dios es vencedor y su iglesia es victoriosa. Eso es algo que nada ni nadie lo va a poder quitar de ahí. ¿Debemos preocuparnos por algo? Sí. Sí, debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo debe cada día dar un mejor testimonio. Debemos cada día atesorar más la palabra que tenemos. Esta palabra que es inconmovible. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. No será Harari ni nadie. Nadie podrá hacer que la palabra de Dios desaparezca. Porque la palabra de Dios revela su carácter y eso no se lo va a quitar jamás nadie a él. Y todo tendrá que cumplirse. Entonces, ¿sí qué debemos hacer? Lo que la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús nos dijo, cuando vean esas cosas, y esta es una de ellas, cuando vean esas cosas al final de los tiempos, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Eso es. Eso sí debemos hacer. Preocuparnos, ocuparnos de erguir vuestras cabezas, de afirmarnos en la palabra, esa palabra que es útil para redarguir, para aconsejar, para corregir lo que es todo lo que es correcto. Así que esas dos cosas, Dios ya sabe y la iglesia sabe el final de la historia como es, Dios siendo siempre el vencedor, la iglesia siendo victoriosa y la otra parte es, y por esta noticia vamos a afirmarnos cada día más en creer la palabra profética más segura, que es la palabra inconmovible de Dios. Eso es así. Y algo de lo que tú decías que me gustó de ese buen comentario que acabas de hacer, nosotros tenemos que tener muy claro esa parte. O sea, al final, estas son cosas que en vez de debilitar nuestra fe, tienen que fortalecerla. Porque nosotros fuimos preavisados de todas estas cosas. O sea, esto es una evidencia de la maldad que hay en el corazón del hombre. Y mientras el tiempo va, la Biblia muestra claramente que mientras el tiempo va pasando, la maldad del hombre va a ser cada vez más fuerte. De mal en peor. Y esto es una evidencia de una acción mala, de una acción perversa. Y quiero ya concluir mi comentario, ¿verdad? Y vamos a dar ya conclusión de este tema que hemos querido compartir con ustedes. La inteligencia artificial, como tú decías, Francis, es entrenada por el hombre. Y aprende de nosotros, pero también aprende de nosotros lo que individuos quieren que aprenda de nosotros. Porque, por ejemplo, todos los temas de la Agenda 2030, de todas estas agendas progres y de todo esto, de toda esta agenda globalista, cuando usted lo busca, por ejemplo, en ChatGPT o cualquiera de los software de inteligencia artificial que hay hoy, usted pone, por ejemplo, haga la prueba. Yo lo hice con el tema de la ideología de género y con el tema de la homosexualidad. O sea, lo que va a decir la inteligencia artificial sobre ese tema es lo mismo que esa agenda dice. No es de esa manera que te lo va a decir. El mismo tema del aborto, por ejemplo, también te lo va a decir como ella te lo dice. O sea, al final, detrás de la inteligencia artificial hay mentes de esas élites a la cual Yuval Harari pertenece, de esas élites del mundo, consideradas élites, personas de gran influencia y que están utilizando grandes recursos para promover su agenda, algo que el no pensar y el no entender que esto es una agenda es estar muy desubicado de lo que está pasando. Esto no es teoría de conspiración, esto es una realidad. Estas personas le meten a la inteligencia artificial, le ponen a la inteligencia artificial a nivel filosófico, a nivel de ideas. La inteligencia artificial sigue un patrón y sigue el patrón de ellos. Sobre el aborto te va a decir lo que ellos dicen. Sobre la ideología de género te va a decir lo que la ideología de género dice. O sea, no te va a decir otra cosa contraria porque está totalmente sesgada, porque detrás de la inteligencia artificial hay mentes
que mentes de personas a nivel filosófico. Yo no estoy diciendo que no usemos la inteligencia artificial. Yo la uso, le saco el beneficio que entiendo con el discernimiento, ¿verdad? Sirve para muchísimas cosas. Yo estoy hablando aquí es de su fundamento ideológico y moral. Esa parte ahí está totalmente sesgada. Y eso usted mismo lo puede investigar, porque detrás de eso hay individuos con sus agendas muy claras. Así que damos gracias al Señor que nos permite poder analizar este tema, y la motivación final es que usted esté totalmente convencido de que la palabra de Dios es la verdad, y afiáncese ahí, y no importa que lo diga Yuval Harari, quien sea, nosotros estamos en la verdad, y eso hay que defenderlo. Y si usted quiere saber más allá de las intenciones de este tipo de gente, precisamente el Harari, es como tú decías al principio, él se comulga con una despoblación. Él ha dicho que la mayoría de la gente que hay sale sobrando en este mundo ya. Así que mismo debe ser reemplazada por robots, porque ya hay demasiada gente que no es necesaria. Ya usted ve lo que hay en el corazón de ese pajarito, como le decimos por aquí, de que es una persona que no solamente atenta contra Dios y sus valores, sino que también vea cuánto lo ama a usted, que quiere desaparecerlo del planeta porque ya usted sale sobrando. Esa es la mentalidad de este tipo de gente. Queriendo ser sabios, hicieron necios. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta acá, Perspectiva por este día. Que este tema sea de gran bendición a la Iglesia de Cristo y a aquellos que todavía no han aceptado al Señor, que esto también les sea de alerta. Y vengan, pidan a Dios la gracia de la salvación, que solamente se encuentra en Cristo Jesús y que es anunciado precisamente lo que ellos quieren destruir y que es indestructible, la palabra de Dios. Será hasta... Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.